En un mundo lleno de ruido, la voz de Dios todavía habla. Prepárate para recibir una palabra que puede transformar tu vida. Bienvenido a este mensaje de fe y verdad. Gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia de Cristo. Bendito el Señor. Nuestro Dios es maravilloso. Yo no sé el Dios suyo, pero el mío es maravilloso. ¿Es maravilloso su Dios? Den un aplauso a él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Antes de entrar a la predicación de esta mañana, yo quiero llamar aquí a una familia, la familia de Rosa Salcé, al señor Francisco y a Carlota. Son hermanos de la iglesia. Vamos a presentar a sus niños. ¿Sabe qué es importante? Cuando nosotros tenemos hijos, debemos presentarlo delante de Dios. Debemos venir delante de Dios para que nuestros hijos, el Espíritu Santo, sea el que dirija sus vidas. Y eso es una familia que nos han estado visitando, ¿verdad? Y ellos han decidido presentar a sus hijos. Ustedes saben que nosotros, como cristianos, no bautizamos a los niños porque no es el patrón bíblico. No es lo que la Biblia enseña. Jesús se bautizó ¿a los cuántos años? 30. A los 30 años. Pero fue presentado en el templo a los 8 días de haber nacido. Se presentan los niños en el templo para que sea Dios el que dirija la vida de estos niños. Y en esta mañana yo quiero que la iglesia se ponga de pie. Vamos a orar por ellos. Yo quiero que el hermano Domingo me pase el aceite. Quiero ungir a estos niños, quiero ungir a esta familia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y declaramos que estos niños, Dios los cubra, que cubre este matrimonio y que ellos como padres puedan criar a sus niños en el camino de la fe. Bendito el nombre del Señor. Dame un poquito de aceite. Ok, no, un poquito de dame una servilleta, por favor. Bendito el Señor. Gracias, hermana Evelyn. Bien, yo quiero que la iglesia extienda su mano. Yo quiero orar por cada uno de ellos. ¿Cuál es el nombre de este? Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel. Vamos a presentar a este niño delante del Señor. Padre amado, en esta mañana yo te presento, Padre, la vida de este niño. Yo te presento la vida de ellos, Señor, para que seas tú dirigiendo sus entradas, sus salidas ahora que son niños, Padre. Cuídalos, guíalos, que sus padres sean ejemplo, Señor, en la crianza de estos niños. Que pongan a Jesús en primer lugar para que los ángeles del cielo puedan cubrirlos a ellos, puedan cubrir su vida, Señor. Presento a Isaac en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, cuídalo, bendícelo, Padre. Ayuda a estos padres, Francisco y Carlota. Yo sé que no es fácil, pero delante del Señor usted se compromete a criar a estos niños en el camino de Dios, en el camino de la fe. Sí. Siendo así, yo quiero orar por ellos. Padre amado, bendice a Carlota, bendice a Francisco, que ellos puedan ser una familia que cuiden y críen a sus hijos en el temor del Señor,
Que tu mano poderosa, oh Señor, actúe y pase, oh Espíritu Santo, oh Dios de los cielos, tu palabra Rafa sobre estos niños, sobre Isaac y sobre Immanuel, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, cuídalo, Señor. Dice tu palabra que si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo en la tierra y pidiesen algo al Padre en tu nombre, así como lo pedimos será hecho. Cancelamos en el nombre poderoso de Jesús toda persecución y toda maldición que quiera venir, Dios mío, afectar la vida de esta familia y de estos niños. Por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo, presentamos a esta familia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La iglesia de Cristo está de acuerdo y dice: gloria a Dios. Yo quiero presentar los certificados a ellos, a Francisco y a Carlota. Señor los bendiga, Señor los guarde y los guíe con sus niños. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Bueno, dice la palabra: dejar a los niños venir a mí, porque de tal es el reino de los cielos, ¿no? Bien, amados, en esta mañana, miren, yo quiero darle gracias a Dios porque tenemos un Dios todopoderoso. Diga conmigo: un Dios todopoderoso. Diga: Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve. Aplaudo al Señor de ahí donde está. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Nuestro Dios es maravilloso. Usted sabe que la lluvia es bendición. No esperábamos lluvia en el día de hoy, ¿verdad? Porque pasamos hace un mes, pues casi 2 meses lloviendo diariamente, pero entendemos de que la lluvia es bendición de Dios, porque cuando la lluvia cae del cielo, ¿verdad? Riega, gracias amigo, riega la tierra. Bendito el nombre del Señor. En esta mañana yo quiero hablar y quiero ante todo dar una breve explicación, porque yo sé que muchos han escuchado hablar sobre el tabernáculo de Moisés, como Dios le dio a Moisés las instrucciones para que el pueblo se congregara en esa tienda, que era una tienda movible, y se llamaba el tabernáculo. Bendito el nombre del Señor. El tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Israel se reunía. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios a Dios. Y quiero que pongamos atención a esto, porque si hoy nosotros sabemos y conocemos que todos nuestros pecados son perdonados, es porque hubo algo que provocó esto. O sea, nuestros pecados no son perdonados así por así. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre en ese tiempo no se borraba por completo, sino que se cubría con la sangre de un cordero, se cubría con la sangre de un macho cabrío. Y el tema de hoy es Jesús, el sumo sacerdote. Diga conmigo: sumo sacerdote. Aleluya. El sumo sacerdote que está por encima de cualquier otro sacerdocio. Y le voy a pedir al hermano Wanfer que por favor me ponga lo que es el tabernáculo. Ok, aquí está. Quiero que si Will por favor me puede apagar esa luz, así podemos ver con más, no sé si se puede poner un poco más grande la imagen. Bueno, si no se puede, vamos a tratar de verlo desde aquí. ¿Qué es realmente el tabernáculo? El tabernáculo, ¿por qué Dios lo mandó a hacer? El tabernáculo, recuerden que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, 450 años siendo esclavos en una tierra de maldición, en la ciudad de Egipto, el pueblo de Dios se era mantenido cautivo. Ahora bien, cuando Dios usa a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios,
Y no tan solo una esclavitud física, sino que había una esclavitud espiritual. Digo conmigo, espiritual. ¿Cuántos saben que hay esclavitud física y esclavitud espiritual? ¿Ok? Entonces hay dos clases de esclavitud. Ahora bien, Dios manda a Moisés a hacer esta tienda. Esta tienda tenía sus medidas específicas. Esto no se hizo fortuitamente, sino que Dios dijo: me van a hacer esta tienda, porque recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo era un pueblo nómada, porque duraron 40 años andando en el desierto hasta llegar a la tierra que Dios le había prometido, a la tierra que fluye leche y miel. Pero mientras tanto, ellos necesitaban un lugar donde el pueblo pudiese encontrar, a través del sacerdote que se llamaba Aarón, hermano de Moisés, intercediera por los pecados del pueblo, pero debía ser en este lugar. Debía hacerse en este lugar. ¿Qué pasaba? Una vez al año, el sumo sacerdote, que lo vamos a ver ahora, pero antes de pasar a la imagen del sumo sacerdote, yo quiero explicarle lo que significa el tabernáculo. Por eso se llamaba el tabernáculo, porque todo esto estaba hecho de tela, todo esto estaba hecho de madera y era de lino, algunos de los elementos que se usaron allí. Pero había diferentes divisiones. Aquí estaba el patio exterior, el pueblo, las 12 tribus de Israel, que son las 12 tribus de los 12 hijos de Jacob, estaban asentadas alrededor de este tabernáculo. Alrededor del tabernáculo se congregaba el pueblo. El pueblo no podía entrar aquí, a este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar era un lugar santo. Cuando hicieron el tabernáculo, que hicieron la invocación, la presencia de Dios bajó como si fuese una columna de fuego y se asentó y se posó en este lugar que se llamaba el lugar santísimo. Lugar santísimo. En ese lugar santísimo había una división, que era esta cortina de lino retorcido, dice la Biblia, un lino que era imposible romper con las manos. Aún con cuchillos era imposible romper esa cortina que separaba el lugar santo, que es este aquí, del lugar santísimo. ¿Ok? Este era el altar de bronce. Aquí se sacrificaban los corderos. Aquí se derramaba la sangre y se sacrificaba un cordero. ¿Por qué había que sacrificar un cordero? Primero, el cordero no podía tener manchas, no podía tener defectos físicos, no podía ser tuerto, no podía ser cojo, no podía tener diferentes clases de pelo de diferentes colores, no podía estar enfermo. O sea que debía ser puro, debía ser sano, debía ser limpio. Entonces, esta era la clase de cordero que se ofrecía aquí en este lugar. Pero el lavatorio, esta fuente que nosotros vemos aquí, era donde los sacerdotes se lavaban. ¿Por qué? Porque el sacerdote era Aarón con sus descendientes, porque el sacerdocio se traspasaba, ¿verdad? Se traspasaba por linaje. Dios había elegido a Aarón, que era el hermano de Moisés, como el que iba a ejercer
ese ministerio del sacerdocio. Iba a ser como una especie de intercesor. Esto que usted está viendo aquí es el arca del pacto. El arca del pacto era, obviamente no estaba afuera, estaba aquí adentro, miren ahí, pero era una especie de cofre, más o menos quizás 2 o 3 veces el tamaño de esta bocina, pero estaba hecho de madera de acacia revestida de oro. Encima tenía 2 querubines que se encontraban cada uno con sus alas extendidas. Una cubría su rostro y la otra hacía así. Esto era de oro puro, de oro macizo. Dentro de este cofre estaban las tablas de los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. ¿Me están siguiendo? Amén. Porque quiero que la iglesia entienda algo que voy a explicar, algo que nosotros debemos entender como cristianos. Aquí estas eran unas varas que estaban agarradas al arca por unas argollas. Todo era de oro macizo. Entonces, dentro de esta arca estaban las tablas de la ley en piedra, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba también una porción del maná que caía del cielo todos los días, mientras el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto. Dios le daba el sustento. Diga conmigo, el sustento. Ahora, algo importante, amada iglesia, es que el calzado ni las vestiduras, desde que ellos salieron, envejecieron. ¿No es esto extraordinario, iglesia? ¿No es esto un milagro que usted tenga unos zapatos y un vestido que le dure 40 años y se mantenga nuevo usándolo todos los días? Y más en el desierto, en un área inhóspita. ¿No es esto un milagro hecho por Dios? Bendito el nombre del Señor. Eso sucedió con el pueblo de Israel. Ahora bien, esto se sacrificaba aquí, el altar de bronce, y ese humo subía delante de la presencia. Ahora bien, el sacerdote, que era Aarón, ¿sabe lo que tenía que hacer? Él tenía primero que santificarse él, porque él no podía entrar a este lugar contaminado de pecado. Él no podía entrar al lugar santísimo pecado sin confesar y sin haberse limpiado. Moría irrevisiblemente. Escúchelo bien. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Estamos hablando que todavía esto era una prefigura de Cristo. Todo esto que Dios le permitió al pueblo de Israel para irlo enseñando en el desierto era lo que iba a suceder cientos de años después en la cruz del Calvario. Ahora vamos a poner al sacerdote Aarón para que vean cómo eran las vestiduras. Este es Aarón, el sumo sacerdote. Tenía que tener una mitra, porque todo eso Dios se lo dio a él con las especificaciones en qué material, cómo iba a vestirse y los colores, o sea que todos los detalles. Por eso es que nuestro Dios es un Dios de detalles. Diga conmigo, Dios es de detalles. A Dios no se le pasa nada. Aleluya. Dios tiene el control de aún los detalles más mínimos de nuestra vida. Él lo conoce al dedillo, ¿sí o no? Sí, bendito el Señor. Ahora bien, esta era la vestidura que el sacerdote debía vestir cuando entraba al tabernáculo. Aquí tenía una lámina de oro, tenía un pectoral, y cada una de estas piedras que ustedes están viendo aquí son 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. El pueblo de Dios estaba aquí en el corazón, en el pecho del
del sumo sacerdote. Tenía las campanillas. Algo importante es que estas campanillas que tenía aquí en el borde del vestido, ¿sabe para qué eran estas campanillas? Este sacerdote Aarón tenía que entrar una vez al año. Una vez al año él entraba al lugar santísimo, delante, porque la presencia de Dios estaba allí. Él entraba delante de la presencia de Dios. Si había alguna inmundicia, si había algún pecado que él no lo había confesado, quedaba muerto, irremisiblemente, fulminado. Así es el Padre. Ahora bien, dice la palabra que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Esto es importante que la iglesia lo sepa. Dios es amor. Dios es amor. Nos ama entrañablemente, pero Dios es fuego. Ahora bien, cuando este sacerdote entraba, si entraba en pecado, le amarraban un lazo en uno de los pies, en uno de los tobillos. Si esas campanillas dejaban de sonar, los otros sacerdotes que estaban detrás, que no habían entrado al lugar santísimo, no podían entrar, no se les permitía entrar, porque solamente Aarón era el que se le permitía entrar una vez al año. Primero se ofrecía el sacrificio, primero se ponía la mano sobre el cordero, se ungía al cordero. No sé si está la imagen ahí, Juanfer, porque quiero que la iglesia entienda. Ok, miren esto aquí. Miren, el sumo sacerdote ponía la mano sobre dos corderos. No era uno, eran dos. Había uno que era el que se iba a sacrificar y el otro que se llamaba Azazel. Diga conmigo, Azazel. Azazel era el que se le imponía la mano en la cabeza y se le declaraba todos los pecados del pueblo. El sacerdote le ponía la mano en la cabeza y le decía: sobre ti están todos los pecados del pueblo, todos aquellos que han cometido mentira, adulterio, fornicación, aquellos que han robado, aquellos que han engañado, aquellos que no se han portado bien, caían sobre la cabeza de ese ternero que se llamaba Azazel, y ese se soltaba en el desierto. ¿Para qué? Para que todo ese pecado espiritual recayera sobre ese cordero que se llamaba Azazel y se soltaba en el desierto para que muriera. Para que muriera. El otro se ungía con aceite, se degollaba y esa sangre era vertida ahí en ese altar. Cuando la sangre era vertida, se partía. Los mismos sacerdotes cortaban la carne y la ponían ahí en el altar para que ese humo subiera delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra que ese humo subía como olor fragante delante de Dios. ¡Den un aplauso! ¡Aleluya! Miren aquí está. Sube el humo. Sé que va. Sube el humo. Sube delante de la presencia de Dios. Aquí están los sacerdotes que están, miren las tribus aquí alrededor, y ellos están postrados delante del holocausto. ¿Usted sabe algo, iglesia? Que hoy día nosotros no necesitamos sacerdotes que hagan esto. Y le voy a explicar. Pásame la otra imagen. Bendito el nombre del Señor. Este es el tabernáculo, ¿verdad? Aquí ustedes ven, ya le expliqué el patio exterior aquí, los atrios. Y esta tienda se desarmaba, y donde quiera que el pueblo de Dios iba,
ellos la llevaban envuelta, como si fuera una tienda de campaña. Y donde quiera que ellos iban, pues ellos asentaban el tabernáculo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Aquí nosotros podemos ver el arca del pacto, del testimonio. Vemos aquí una muestra del maná que caía todos los días, una especie de granola, como maíz, caía todos los días. La vara de Aarón, el sacerdote, hermano de Moisés, que reverdeció delante de la presencia del faraón. Y tenemos la tabla de los 10 mandamientos. Aquí tenemos los querubines que están encima del propiciatorio, encima, ¿verdad? Y eso era así maravilloso, señores. Eso realmente es algo extraordinario, como Dios le dio las medidas específicas. Sigue pasando las imágenes, Juanfer. Aquí Él está entrando al lugar santísimo. Este es el velo. Esto estaba cerrado. Eso solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año podía entrar, porque ahí estaba la misma presencia de Dios. Imagínense ustedes la misma presencia del Padre ahí adentro. ¿Quién puede resistir ese fuego, ese poder, esa autoridad? Bendito el Señor. Y ofrecía el sumo sacerdote, ofrecía el incienso, porque era como olor fragante. Pero hay algo, hay un misterio en esto, señores. Ustedes saben que las oraciones del pueblo de Dios son como si fuese incienso que suben delante de la presencia de Dios. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestras oraciones suben con olor fragante delante de su presencia. Yo no sé si están entendiendo. Denle un aplauso a Dios. Usted sabe lo maravilloso que es esto. Usted poder entender. Aleluya. Y miren qué pasó. Aleluya. Dice la palabra que cuando Cristo fue al Calvario, cuando el Señor Jesús, por eso la palabra le dicen al Señor, el Cordero inmolado de Dios. Diga conmigo, el Cordero inmolado de Dios, que quita el pecado del mundo. Diga, que quita el pecado del mundo. Den un aplauso. Aleluya. Imagínese que usted pueda cargar ese pecado suyo toda su vida, que usted no pueda deshacerse de ese pecado, que usted cargue con esa carga espiritual toda su vida. Como hay personas que no tienen perdón, no lo tienen porque no han aceptado al Cordero Santo. No han encontrado la salvación primeramente y no han encontrado el perdón. Porque ¿saben algo? Iglesia amada, dice la palabra que Satán, que el Señor lo reprenda, que representa a Azazel, el cordero que cargó y se fue al desierto. Ese cordero que se unió y fue inmolado representa, mírenlo ahí, Jesús amado, el Cristo de la gloria, el que murió por ti, el que dio su vida entera por ti en el Calvario. Él lo mandó el Padre para que ya nosotros no necesitáramos que un sumo sacerdote entre para que nuestros pecados fuesen cubiertos. Ahora, ¿qué sucedía cuando en el tabernáculo se hacían todas esas libaciones, todos esos sacrificios? ¿Qué sucedía? Perdonados los pecados, eran cubiertos
con la sangre de un cordero imperfecto, porque una oveja era un cordero imperfecto. El sacerdote era un sacerdote imperfecto. El tabernáculo era un tabernáculo hecho de manos de hombres, era imperfecto. Aunque la Shekinah de Dios estaba ahí, Shekinah significa presencia de Dios, estaba presente ahí, pero no era que todo era perfecto. Y los pecados del pueblo eran cubiertos, no eran borrados, eran cubiertos. Y así cada año los pecados del pueblo eran cubiertos. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Lucas capítulo 16, nosotros nos encontramos con una historia que Cristo le está haciendo a los discípulos, y le dice que aquellos que van, cuando mueren, van a un lugar de reposo que se llamaba el seno de Abraham. Ahí estaba todo el pueblo que había muerto durante esta temporada, antes de que Cristo llegase. Todos iban a ese lugar de descanso. El cuerpo se sepultaba, pero el alma de la persona iba a ese lugar, iba a ese lugar. Por eso Jesús, cuando muere el rico y muere Lázaro, se encuentran allí, pero hay una gran división, hay una gran cima, y en esa cima el rico le está diciendo al padre Abraham, que es una simbología del Señor, pero ese lugar estaba debajo de la tierra, dice la palabra, que es el seno de Abraham o el Seol, ¿verdad? Donde descansaban los muertos. Ese lugar, ahí estaban las personas vivas, como nosotros estamos aquí, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros, aunque el cuerpo muera, porque la palabra muerte significa separación, se separa el alma del cuerpo, pero el alma nunca muere, el alma es eterna. Entonces en ese lugar estaban todos los que murieron en el Antiguo Testamento antes de que Cristo fuese a la cruz. Todos estaban allí, todos estaban ahí en el seno de Abraham, pero estaban en ese lugar temporario, y hasta que Cristo hiciese su obra redentora en la cruz. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando el Señor es llamado por el Padre y le dice: tú tienes que ir allá, tienes que encarnarte, te vas a encarnar a través de una sierva mía que se llamaba Miriam en el original hebreo. Miriam. María es una traducción al español, pero su verdadero nombre era Miriam. El verdadero nombre de Jesús en hebreo es Yeshua. Yeshua. Nosotros obviamente hablamos español y es Jesús, pero en el original es Yeshua. Ese es Yeshua, el Hijo de Dios. Y Él se puso, llevó en el madero y cargó todos nuestros pecados. No sé si están siguiendo. Se imponía sobre la cabeza del cordero y se sacrificaba para que los pecados fuesen cubiertos. Ahora no, ahora es diferente. Ahora nosotros tenemos un cordero santo, pero un cordero perfecto, sin mancha, sin ningún defecto. Tenemos el Hijo de Dios que vino al Calvario a morir, aleluya, por cada uno de nosotros. Por eso alcanzamos salvación, por eso alcanzamos redención y perdón de pecado total. Diga conmigo, total. Ya no son cubiertos, sino que son borrados por siempre y para siempre. Por eso dice la palabra que Él llevó en la cruz todos nuestros pecados y cargó y se hizo vil por cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor.
Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, cuando nosotros compartimos el pan aquí, el primer domingo de cada mes, bendito el nombre del Señor, estamos anunciando lo que Él pasó en el Calvario. Estamos anunciando el sacrificio de Él. Estamos anunciando el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Él llevó todos nuestros pecados. Él dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando nosotros damos nuestra vida, ¿verdad? Aceptamos ese sacrificio de Cristo en el Calvario. Por eso Jesús es el sumo sacerdote. Cuando Él va a la cruz, cuando Él va al Calvario, recuerden lo que dice la palabra, que el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos, se partió. ¿Por qué? ¿Por qué se partió? Se partió porque ya nosotros tenemos acceso directo a la presencia del Padre a través de Jesucristo. Aleluya. Él es nuestra justificación. Él es nuestro abogado. Aleluya. ¿Y saben lo que dice la palabra? En el libro de Hebreos: acercaos pues a Dios delante del trono de la gracia y de la misericordia, porque ahí nosotros vamos a encontrar el oportuno socorro. Es a través de Cristo, porque el Padre ya no ve tus pecados, ya no ve tus imperfecciones ni las mías. ¿Sabe lo que Él ve? La sangre de su Hijo derramada. Es el filtro, es la sangre del Cordero. Aleluya, aleluya. Apláudelo a Él. Precioso Jesús, el Maestro. Bueno, ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Yeshua para nosotros. Para que, dice la palabra, para que nadie se pierda. Y es interesante lo que dice el libro de Hebreos. Oiga lo que dice el libro de Hebreos. Bendito el Señor. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 5. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrenda y sacrificio por los pecados, lo que hacía Aarón, ¿verdad? Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. O sea, Aarón, el sumo sacerdote establecido por Dios, era débil, tenía defectos y podía interceder por el pueblo, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, por sí mismo tanto como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. O sea, el sacerdocio que ya no existe, que fue en el pasado, ya por eso la humanidad no necesita un sacerdote que nosotros vayamos a confesar nuestros pecados, porque ya nuestro sumo sacerdote es ¿quién? Cristo. ¡Cristo! En el pasado era Aarón, y luego la sucesión, ¿verdad? Hasta que Cristo nace, hasta que Cristo llega al Calvario. Ya no necesitamos más sacerdocio, porque por eso el sacerdote era el que le era permitido una vez al año entrar al lugar santísimo. Atravesaba la cortina, el velo, pero cuando Cristo muere en la cruz, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos. O sea, ¿qué significa? Que no necesitamos intercesores. Que
el intercesor de nosotros ahora mismo, aquí en esta tierra, es el Espíritu Santo de Dios. Por la obra de Jesús. Y dice, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó al que le dijo, al Padre: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Está hablando de que Cristo, antes de ir al Calvario, Él se arrodillaba y le pedía al Padre, ¿sí o no? Fue al monte, al monte de los Olivos. Estaba angustiado porque Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que Él era el Cordero que Dios había elegido, un Cordero sin mancha, un Cordero sin pecado, porque la palabra dice que en Él no había pecado. No pecó. ¿Por qué no pecó? Él fue engendrado en el vientre de Miriam, de María, pero fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, ningún hombre carnal puso nada ahí. Él pudo realizar la obra redentora. Por eso hoy nosotros podemos decir que nuestros pecados sí son perdonados, que tenemos vida eterna, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, porque Él fue el Cordero delante de Dios sin mancha, el Cordero perfecto que quita todo el pecado del mundo. Dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto. ¿Cómo fue hecho? Perfecto. Él era perfecto, es perfecto. Vino a ser fuerte y fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué es el orden de Melquisedec? La palabra de Dios dice en el libro de Génesis que Abraham le dio diezmos al rey de Salem, a Melquisedec, que era sacerdote de la misma línea de Aarón. Pero ese servicio sacerdocio, ese sacerdocio eterno, es lo que dice la palabra, que es un sacerdocio eterno por siempre y para siempre. Y según ese orden de Melquisedec, ese sacerdocio eterno que es invariable, Cristo sigue, el Señor sigue perdonando, el Señor sigue restaurando, el Señor sigue limpiando, el Señor sigue dando vida eterna, aun cuando nosotros somos imperfectos, porque dice que nuestros pecados se perfeccionan es en Cristo, porque no somos autosuficientes, no podemos presentar nuestras obras delante de Dios y decirle: aquí están mis obras, que son hermosas, son bellas, no llegan ni a los tobillos de la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, somos una naturaleza caída. Solamente somos perfeccionados a través de este Cordero de Dios que se llama Jesús. Es el único que puede quitar el pecado del mundo. Es el único en el cual nosotros tenemos salvación. Ahora bien, dice la palabra es clara, Hebreos capítulo 6. Dice: pisotearemos nosotros el pacto de Cristo,
¿Tendremos nosotros por inmunda la sangre del Cordero? Escuche bien esto, iglesia. This is very serious. Esto es muy serio. Cuando nosotros, dice la palabra, pecamos deliberadamente, sabiendo lo que estamos haciendo después de haber sido iluminados por la gracia de Dios, entonces nosotros estamos pisoteando ese pacto de Él. Dame otra imagen. Ese pacto de Él. Bueno, aquí nosotros vemos a la mujer del flujo de sangre. Ya encontró misericordia porque Cristo tiene poder. Dame otra imagen. Bendito el Señor. Nuestro Dios es maravilloso. Bien, aquí nosotros volvemos a ver los sacerdotes. Aleluya. Ok, quizás me encuentra. Sigue dándole. Miren. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando la palabra de Dios dice que hay un solo pecado que no puede ser perdonado jamás. En la palabra de Dios. Hay un pecado que la Biblia dice que jamás será perdonado. Ni en la tierra ni en los cielos puede ser perdonado ese pecado. Es la blasfemia en contra del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué significa eso? Lo que significa eso vamos a Hebreos. Bendito el Señor. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 versículo 4 dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después, ¿cómo dice? Y recayeron. Es imposible, es que imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública o al vituperio público. Yo no sé cuánto entendieron esto. Juanfer, quizás tú me puedes poner en la otra versión, porque quiero que la iglesia esté clara con esto. Hebreos capítulo 6 versículo 4 en adelante. Vamos a leerlo aquí. ¿Esto lo digo yo o lo dice la Biblia? Porque es imposible que los que una vez fueron ¿iluminados por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sigue. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. ¿Cuáles son las virtudes del siglo venidero? El perdón de pecado, la restauración de nuestras vidas. Y recayeron. O sea, que usted conoció a Cristo, usted conoce el Espíritu Santo, usted anda con el Espíritu Santo, usted ve los milagros, la restauración que Dios hace en la vida suya, y usted vuelve y recae, y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea, el apóstol Pablo está diciendo aquí, después que usted conoce a Cristo, es mejor no haberlo conocido. Es mejor no haberlo conocido que haberlo conocido y haberse apartado. Pobre de aquel hombre o de aquella mujer que pisotee el pacto de Dios. Es mejor que usted nunca hubiera escuchado el Evangelio, porque como quiera va para el infierno. Pero el que niega el pacto de Cristo y lo pisotea y lo hace a propósito, el castigo va a ser mayor para ese. Ese es el pecado que no se perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Con Dios no se juega. Con Dios no se... El ser humano le gusta jugar con Dios. Piensa que Dios es un muñeco que lo pueden llevar como lleva la Iglesia Católica en Semana Santa, y dice el profeta Isaías que llevan esos muñecos que no tienen vida. Salmo 115 dice: tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen nariz pero no hablan, tienen manos pero no palpan, no tienen vida. Semejantes a ellos son los que lo adoran. Dios no es un Dios que tú lo lleves en una carroza. El Dios que nosotros servimos es el Dios vivo, el Dios poderoso, el que transforma, el que levanta a los muertos, el que liberta a los drogadictos, el que liberta a los homosexuales, el que liberta al alcohólico, el que te liberta de pornografía, el que te liberta de la brujería, el que te liberta de la hechicería. Es que you don't understand what I'm saying. Tú no sabes lo que estoy diciendo, no me entiendes. ¿Cómo es que Dios va a tener que hablarle a la iglesia? ¿Cuántos jóvenes han muerto en este mes? Díganme ustedes. ¿Cuántas jovencitas no han muerto por manos de sus maridos? La violencia está a la vuelta de la esquina. Usted sale, usted está expuesto a que los principales terroristas que nosotros tenemos en este país y en muchos otros son los motoristas. Esos son los número uno, porque no respetan leyes, no se someten a ninguna autoridad. No. Para los motoristas no hay leyes. Ellos son los dueños de las calles. Ellos no respetan semáforos, no respetan autoridad, y la autoridad los ve. Bye, muy bien, gracias. No hacen nada, pero son una amenaza para nosotros los que queremos cumplir, para nosotros los que andamos decentemente en la calle, que no andamos buscando problemas con nadie. Ellos son los principales causadores de accidentes y de contratiempos en el camino. Los deliveries, los taxistas, los motoconchistas, los patanistas y cosas y demás. Entonces estamos en una violencia, amada iglesia. ¿Usted piensa que todos estos hombres que han muerto en violencia, en accidente, pensaban que hoy, este día, ¿a cómo estamos hoy? A 24 de mayo. ¿Usted cree que ellos pensaban hace 3 o 4 meses atrás que hoy estarían enterrados en una tumba fría y en el infierno de donde nadie nos va a sacar? ¿Por qué? Porque piensan que son muy jóvenes para morir. Sí, porque eso es lo que el ser humano piensa. No, yo todavía no me voy a entregar a Cristo porque yo tengo todavía mucho que disfrutar. Pobre tonto. Dice la palabra, pobre tonto. Tú no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Tú no sabes que la semana que viene te va a dar un yeño, un ataque al corazón y te vas. ¿A dónde sembraste? ¿Dónde está tu tesoro?
Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si tu corazón está puesto en una bocina, ahí te quedaste. ¡Qué pena, iglesia! Que el ser humano no se dé cuenta que el Cordero Santo de Dios quiere darte lo mejor, quiere darte vida eterna. Sí, porque quizás muchas veces nosotros pensamos que ser cristiano es la vida más aburrida. El pastor parece que se la pasa orando el día entero con una Biblia. No, yo no quiero eso, yo quiero vivir mi vida. Sigue dejándote engañar. Sigue en tu camino de maldad. Sigue en lo que el diablo te está poniendo. Y no obedezca la palabra de Dios. Si Dios te está prometiendo a ti, primero, vida eterna. Luego, Jesús dice en su palabra, y las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios. Yo no sé cómo Cristo le va a hablar a mucha gente. Yo de verdad que no entiendo. Porque dice la palabra que Dios es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Ese es Él, Jesús. Porque usted es hijo de Él. Ahora, si usted fuera hijo mío, ya usted sabe que usted tuviera un palo en la costilla. Pero como Jesús es el hijo, usted es hijo de Jesús y Él lo ama entrañablemente y no quiere que usted se pierda. Entonces Él tiene paciencia, pero hasta un momento. Porque la paciencia de Dios se colma. Igual que usted se colma con sus hijos. Usted le dice y 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 le dice, hasta que llega un momento que usted dice, bueno, ya yo no aguanto más. Coge una correa o coge una chancleta y le da su vejigazo. Así mismo es Dios. Porque Dios azota con vara al que tiene por hijo. Ahora, yo no sé cuántos hijos de Dios hay aquí. Yo no sé. Yo no sé. Ahora, todo el mundo quiere ir para el cielo. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? La iglesia entera quiere ir para el cielo. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? No me levanten la mano. No me levanten la mano. Ese es su problema con Dios. Lo que yo te puedo decir hoy, en esta hora, que me pasé con un momentito, pero ustedes perdonan a su pastor, porque son cosas que tengo que decírselas, porque algún día se van a presentar delante de Dios y no hay excusa para que ustedes digan, no me lo dijeron. Ponte de pie, iglesia, bendito el Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Usted sabe que los sermones que son así, nadie aplaude. Nadie aplaude. Porque los sermones confrontativos no le gusta a todo el mundo. Los sermones que gustan son esos que te prometen mucha riqueza, mucho dinero, mucho bienestar, mucha salud. Bendito el Señor. Pero en esta mañana, en esta hora, yo quiero que honestamente, usted ha ido donde usted está, no tiene que pasar adelante. Yo quiero levantar esta oración y usted pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios y póngase a cuenta con Él. Porque yo sé que lo voy a ver algún día. Sea que yo me muera o sea que venga el arrebatamiento. Lo veré cara a cara. Lo veré y estoy tratando, dice el apóstol Pablo, que nuestra salvación, la salvación, sí, esa que Él consiguió a precio de sangre en el Calvario, una salvación cara. El apóstol Pablo dice, esta salvación hay que defenderla con temblor y temor, porque hay uno que te la va a querer robar. Hay uno que te la va a querer robar toda la vida. Va a estar incitándote para que no te alinees con Dios. Hello, no sé.
Tú sabrás cómo le vas a responder el día que te maquillen. El día que te maquillen, tú vas a responderle a Él. Porque la salvación es individual. Usted responderá no por su esposa, no por sus hijos. Usted va a responder por usted. Por usted. Así que póngase a cuenta con Él. Yo quiero elevar esta oración antes de que te vayas. Y hágalo de corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo sé que el mensaje es fuerte, pero tú eres real y tú eres verdadero. En esta hora yo te pido perdón por jugar con el pacto de tu sangre en el Calvario. Yo me reconcilio en esta mañana contigo. Ayúdame a andar en tu voluntad. Yo en este momento declaro, creo y recibo al Espíritu Santo en mi corazón. Entra a mi vida. Reconozco con mi corazón y declaro con mi boca que Jesús es el Señor, en el cual hay salvación, porque eres el Cordero Santo de Dios. Séllame ahora, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora yo declaro, creo que soy hijo tuyo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Dios. Amada iglesia, estamos despedidos. Dios me le bendiga más.